Muy buenos días. En esta mañana vamos a abordar el tema de la tutela. El objetivo de estudiar este tema es que el educando conozca todo lo relativo a la tutela, que es un cargo que lo desempeñan ciertas personas para representar a un menor de edad, adolescente que no esté sujeto a una autoridad parental, aplicando este conocimiento a los casos concretos que se dan en la sociedad. El artículo 334 establece que la tutela es un cargo designado a ciertas personas para representar legalmente a niños, niñas y adolescentes que no estén sujetos a la autoridad parental, personas mayores de edad declaradas judicialmente incapaces y a las personas sujetas a pena de inhabilitación especial. El artículo 335 establece el objeto de la tutela y dice que tiene como objeto la representación legal, el cuidado, crianza, educación, salud, la defensa y protección de los derechos, incluyendo los patrimoniales, y el cumplimiento de las obligaciones civiles de los niños, niñas, adolescentes, personas mayores de edad, declaradas judicialmente incapaces, personas sujetas a pena de inhabilitación especial y personas con discapacidad que no pueden valerse por sí mismas. La tutela que se constituye judicialmente. El ejercicio de la tutela lo establece el artículo 336 de nuestro Código de Familia y dice que la ejercerá la tutela, la tutela se ejercerá por un solo tutor o una sola tutora bajo la vigilancia del juez que le hubiere discernido el cargo y del representante de la Procuraduría Nacional de la Familia. El artículo 337 nos habla de qué personas están sujetas a la tutela y establece que están sujetos a tutela los niños, niñas, adolescentes que no estén bajo la autoridad parental, las personas mayores de edad declaradas judicialmente incapaces para regir su persona y sus bienes, las personas sujetas a pena de inhabilitación especial, personas en situación de desamparo, personas con discapacidad que no pueden valerse por sí mismas. El artículo 338 nos habla de la designación de la tutela. La tutela puede establecerse por testamento otorgado por los padres del niño o niña y por la autoridad judicial. ¿Qué requisitos se necesitan para ser tutor o tutora? Para ser designado tutor o tutora se requieren los siguientes requisitos: ser ciudadano nicaragüense, ser mayor de edad, estar en pleno goce de los derechos civiles y políticos, ser solvente económicamente para sufragar los gastos necesarios del tutelado o tutelada, no tener antecedentes penales por delitos contra la libertad, integridad sexual, violencia doméstica o intrafamiliar y delitos de violencia contra la mujer, no tener intereses antagónicos con el tutelado o tutelada, no tener antecedentes penales por delitos contra la propiedad o contra las personas o por cualquier otro que a juicio del judicial inhabiliten para ser tutor. De la tutela de las personas sujetas a inhabilitación especial. La tutela de las personas sujetas a penas de inhabilitación especial será declarado por la autoridad judicial dentro de la causa penal en la que se declare dicha inhabilitación. En caso total de desamparo, se podrá dar por causa de muerte del padre o de la madre, enfermedad grave, abandono o cualquier otra circunstancia que vulneren los derechos fundamentales del niño, niña, adolescente o personas con discapacidad que no puede valerse por sí misma. Entonces, el juez, a solicitud de la autoridad administrativa o de la Procuraduría Nacional de la Familia, deberá con urgencia del caso y previas las investigaciones por parte del equipo disciplinario del juzgado. Entonces dice respectivo, deberá confiar temporalmente el cuidado y tutela a cualquiera de los abuelos o abuelas en caso de no poder darse. Se preferirá a otro familiar en el grado de consanguinidad más próximo y como última instancia se ordenará la protección del niño o niña o adolescente o persona con discapacidad que no pueda valerse por sí misma en centros de protecciones. Todas estas medidas tomando en cuenta el interés superior del niño o niña adolescente o personas con discapacidad que no pueda valerse por sí misma.
En los territorios también de los pueblos originarios y afrodescendientes, los jueces indígenas y autoridades comunales y territoriales tienen jurisdicción para determinar la custodia, tutela y otras situaciones afines relacionadas con los niños, niñas, adolescentes, originarios y afrodescendientes o personas con discapacidad que no puedan valerse por sí mismas, en los lugares que no existan instituciones, instancias administrativas y juzgados de familia. El artículo 342 nos habla de la aceptación de la tutela. La aceptación del cargo del tutor es voluntario, pero una vez aceptado no es renunciable, sino en virtud de causa legítima justificada ante la autoridad competente. Deber de informar. Cuando existe la necesidad de poner a una persona bajo tutela, estará en el deber de informar la Procuraduría Nacional de la Familia, el Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez, las personas siguientes. 1. Los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad del niño, niña, adolescente, de las personas mayores de edad declarados judicialmente incapaz y de la persona con discapacidad que no pueda valerse por sí misma. Las personas que convivan con el niño o niña o personas con discapacidad que no puedan valerse por sí mismas. Los funcionarios públicos que por razón del ejercicio de su cargo tengan conocimiento de la existencia del estado de necesidad de proteger las personas sujetas a tutela. El artículo 344 nos habla del periodo para ejercer el cargo del tutor. El tutor o la tutora ejercerá su cargo hasta que el tutelado alcance la mayoría de edad, salvo en los casos que personas con discapacidad no puedan valerse por sí mismas. El artículo 345 nos habla de la incapacidad temporal del tutor. Cuando la persona llamada a ejercer la tutela no pudiera hacerlo por no haber alcanzado la mayoría de edad, entonces, o estar incapacitado, conserva su derecho, pero cuando desaparezca la incapacidad, en este caso ejercerá la tutela a los parientes en el orden expresado en este código. Es decir, él va a asumir la tutela, pero hasta que haya alcanzado su mayoría de edad o haya desaparecido la incapacidad. El artículo 346 nos habla de la protección provisional a personas sujetas a tutela. El Ministerio de la Familia, Niñez y Adolescencia del domicilio en que residan las personas sujetas a tutela procederán al cuidado de las mismas y de sus bienes hasta la designación del tutor o tutora cuando legalmente no hubiera otra persona que cumpla esta obligación, bajo pena de sanción por el ejercicio que pudiera causar quien haya acogido y dado abrigo a un niño o niña adolescente. Será preferido en el ejercicio de la tutela siempre que reúna las condiciones. El artículo 347 nos habla... El artículo 347 nos habla de las autoridades administrativas para la constitución de la tutela. La Procuraduría Nacional de la Familia y el Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez, conjunta o indistintivamente, siempre que lo estime necesario, instará a la constitución de la tutela cuando reciba la información a que se refiere el artículo anterior, o cuando por sentencia firme se prive de la autoridad parental a quien la ejercite o convoque a la adopción. El artículo 348 establece las facultades del juez o jueza de familia y el juez o jueza comunal. El juzgado de familia o el que haga sus veces, y en el caso de la costa caribe, el juez o jueza comunal que resida, la persona que debe estar sujeta a la tutela será facultado para constituir la tutela mediante resolución fundada en la que nombrará al tutor, proveer el cuidado de su persona y viene hasta que se le constituya la tutela, remover al tutor o tutora, fiscalizar el ejercicio de la tutela, declarar extinguida la tutela exigiendo la rendición, fianza o cuenta del tutor o tutora. Discernimiento de la tutela. El artículo 349 establece la definición de discernimiento. Toda tutela debe de ser discernida. Se llama discernimiento al mandato judicial contenido en sentencia, adoptado en audiencia inicial o de vista de la causa que autoriza a la tutora o tutor para ejercer su cargo. El artículo 350 establece la tutela no requiere de discernimiento. La persona que dirija una institución de cuidado y servicio legalmente establecida ejercerá la tutela sin requerir discernimiento,
Cuando un niño o una niña, adolescente o persona con discapacidad que no pueda valerse por sí misma no esté sujeto a la autoridad parental, sea acogida en esta institución. En el caso anterior, la persona a cargo de la tutela está obligada a velar por el interés superior del niño, niña, adolescente o persona con discapacidad que no pueda valerse por sí mismo. Y cuando cese en el cargo, estará obligado a rendir un informe sobre la situación del tutelado o tutelada y sus bienes si los tuviera. Autos de discernimiento. El discernimiento se adoptará mediante auto en la audiencia inicial o de vista de la causa. En el auto de discernimiento, el juez le conferirá facultad para representar al tutelado o tutelada y cuidar de su persona y bienes. También dispondrá que se libre oficio al registro del estado civil de las personas con anotación en el registro de discernimiento de la tutela del juzgado de familia. El artículo 353 nos habla del discernimiento y nombramiento del cargo del tutor por autoridad judicial. No habiendo tutor o tutora nombrado por el padre o la madre u otra persona que haya instituido heredero o heredera o legatario, instituido heredero o heredera o legatario al niño o niña, adolescente o persona declarada judicialmente incapaz, el juez o jueza designará para el cargo de tutor o tutora el designado legalmente según lo establece el presente código. A falta de pariente a quien designar o que no reúna las cualidades que exige el presente código para el cargo de tutor o tutora, lo cual se hará constar en el expediente, el juez o jueza nombrará para el desempeño del cargo a la persona más idónea y tendrá en cuenta el interés superior del niño, niña, adolescente o persona declarada judicialmente incapaz. El artículo 354 nos habla sobre la oposición al cargo de tutor o tutora. Si se hiciere oposición a la designación del cargo de tutor, se discutirá y resolverá como una cuestión incidental en la audiencia que se alegare entre el que se promueva y el tutor o tutora designado. En este caso, la Procuraduría Nacional de la Familia deberá intervenir para salvaguardar el interés superior del niño o niña, adolescente o persona declarada judicialmente incapaz. Durante la sustanciación del juicio, durante la sustanciación del juicio quedará a cargo del niño o niña, adolescente o persona declarada judicialmente incapaz el tutor o tutora designado. El artículo 356 nos habla de las personas con derecho de excusarse de ejercer la tutela. ¿Quiénes pueden excusarse de ejercer la tutela? El que tenga a su cargo otra tutela, con excepción del o la directora del Centro de Protección del Ministerio de la Familia, la o el mayor de 70 años, el que no pueda atender la tutela sin descuidar notoriamente sus obligaciones familiares o laborales, el administrador de rentas del domicilio de la persona sujeta a tutela, el que por razones económicas no fuere capaz de suministrar su propia supervivencia. El derecho a excusarse se hará valer ante el juez o jueza competente durante el proceso judicial en que se ventile, una vez realizado el discernimiento. El artículo 357 nos habla de las personas sin derecho de excusarse salvo por causa legítima. Los abuelos, las abuelas, hermanos y hermanos, los tíos, tías, los primos, primas del tutelado o tutelada no podrán excusarse de la tutela sin causa legítima, debidamente comprobada ante el juez. El artículo 358 nos habla de la no aceptación y derecho a excusarse del cargo de tutor o tutora. Las personas no referidas en el artículo anterior a quien el juez o jueza nombrase no está obligado a aceptar la tutela, pero una vez admitida no podrá excusarse de ejercerla, sino por causa sobrevenida después de la aceptación. De igual manera, el tutor o tutora testamentario podrá excusarse con causa legítima de aceptar la tutela designada. El artículo 359 establece la obligación de ejercer el cargo al cesar el motivo de excusa. Las personas que establece este código pueden ser compelidas, es decir, requeridas a aceptar el cargo de tutora o tutora cuando cese el motivo de la excusa. El artículo 360 nos habla de los casos de pérdida del derecho de sucesión intestada y responsabilidad económica de los parientes del tutelado. Los parientes llamados a la tutela que se nieguen a ejercerla, que sean removidos por mala administración o condenados por dolo,
en el juicio de cuentas pierden el derecho a heredar del tutelado o tutelada si muere intestado y quedan obligados al pago de daño y perjuicio. El artículo 361 nos habla del nombramiento del administrador interino. Mientras el tutor o tutora no ejerza la tutela, el juez proveerá el cuidado de la persona sujeta a tutela y nombrará un administrador interino de los bienes, el que estará sujeto a las obligaciones establecidas para el tutor, tutora en lo que corresponda. El artículo 362 nos habla de la remoción del tutor o tutora designado. La remoción del tutor o tutora designada podrá realizarse por razones sobrevenidas en juicio relativo a falta de capacidad o excusas alegadas por el tutor, tutora o por terceras personas. Deberá promoverse ante el juez o jueza respectivo que lo nombró en acto de discernimiento del cargo con la intervención de la Procuraduría Nacional de la Familia. En los casos que el tutor o tutora le sobrevenga una discapacidad y no pueda valerse por sí mismo, será llamado a ejercerla los demás parientes de la persona sujeta a tutela en el orden previsto en este código. El artículo 364 nos habla de la excepción de la fianza e inventario. Podrá ser relevado de la fianza cuando la persona sujeta a tutela tuviera pocos bienes o cuando el tutor o tutora fuera persona de conocida probidad y de capacidad patrimonial suficiente para responder de ello. Probando esta circunstancia ante el juez competente, en estos últimos casos las justificaciones se rendirán en la audiencia inicial y oído el parecer de la Procuraduría Nacional de la Familia y Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez, el juez o jueza competente resolverá en esa o en siguiente audiencia. El artículo 365 nos habla del plazo para inventariar los bienes del tutelado o tutelada en el plazo que el juez o jueza señale. Si existieran inventarios anteriores, el tutor o tutora recibirá los bienes y en caso de aumento o disminución de los mismos serán los ajustes pertinentes. El artículo 366 nos habla de la formación del inventario. Durante la formación del inventario, el tutor o tutora se limitará a administrar los negocios que no admitan dilación. En el artículo 367 nos habla del aumento o disminución de los bienes del tutelado. Si los bienes del tutelado o tutelada se aumentan o disminuyen durante la tutela, podrán aumentarse o disminuirse proporcionalmente la fianza, hipoteca o garantía que hubiera rendido el tutor. El artículo 368 nos habla de la entrega de los bienes del menor de edad o mayor incapacitado. Una vez hecho el discernimiento, se hará entrega de los bienes del niño, niña, adolescente o personas declaradas judicialmente incapaz al tutor o tutora por inventario, el cual se unirá al expediente. Igual entrega y con la misma formalidad se hará de los títulos documentos a que se refiere a que se refieran dichos anteriormente. En el artículo 369 nos habla de los actos ejecutados sin el discernimiento de la tutela. Los actos del tutor o tutora ejecutados ante el discernimiento son nulos, pero una vez obtenido el discernimiento se convalidarán si por este vicio o defecto resultare perjudicada la persona sujeta a tutela. Muchas gracias, jóvenes. Hemos dado por terminado este tema en cuanto a la tutela. Muy buenos días.